Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues esperamos en Dios que estén bien. Y pues en este día vamos a iniciar con nuestra predicación y en esta ocasión vamos a poner el tema principal es precisamente la autoridad. Obviamente que tenemos que nosotros ver primero qué es o qué significa autoridad y cuántos tipos de autoridad existen según sí el mundo, y obviamente que también tenemos que considerar principalmente la autoridad como la considera Dios para que nosotros aprendamos qué es la autoridad de Dios, y obviamente también tenemos que saber qué es la autoridad del hombre, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que según según el derecho, lo que nos dice la autoridad es el derecho de ejercer poder, especialmente un control sobre otros. Eso es precisamente lo que nos enseña la autoridad del hombre, el tener dominio sobre los demás. Y nosotros vamos a ir viendo, según el estudio nos narre, nos vaya llevando, nos vamos a dar cuenta que obviamente este tipo de autoridad que el hombre enseña no tiene nada que ver en lo absoluto con lo que enseña Dios en referencia a la autoridad, porque como les acabo de leer, según el derecho, es el poder de ejercer autoridad sobre de otros, tener el control sobre la gente. Eso es lo que nos enseña aquí la autoridad según el mundo. Pero obviamente pues tenemos que ver lo que dice la Escritura en referencia a la autoridad. Y para esto podemos ir, por favor, primeramente a Romanos 8, versículo 9. Ahí vamos a empezar nosotros nuestra disertación para poder entender la autoridad. ¿Ok? Entonces veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 9. Estamos viendo aquí nosotros, fíjense ustedes, la entrevista de un centurión que viene al Señor Jesucristo a pedir auxilio. ¿Por qué? Porque el criado de este centurión estaba enfermo. Y obviamente sabía él por lo que había visto en Jesús, no tanto por lo que decía, sino por las acciones que hacía Jesús. Obviamente que Jesús enseñaba con autoridad, pero también los milagros que hacían que el Señor Jesucristo tuviese un gran reconocimiento en el pueblo. Pero fíjense, nosotros al decir en el pueblo estamos considerando que es en el pueblo judío. Sin embargo, en este caso se trata de un romano, un centurión, un soldado, una persona que ha vivido en combate, matando gente, obviamente siguiendo instrucciones de un superior. Pero ese era sí su trabajo. Pero ahora él, al ver las cosas que hacía Jesús, al analizar todos los prodigios, las señales y las sanidades que hacía Jesús, reconoce su autoridad y viene hacia él y le consulta. Y dice así, fíjense ustedes lo que nos dice Mateo 8, 9. Dice así, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este centurión sabía exactamente qué es la autoridad, los grados de autoridad que existen. Obviamente él era un centurión, pero también había jefes de legiones. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta que esta persona sabía exactamente de la autoridad y él mismo lo explica. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y también tengo, dice, bueno, no dice también, pero dice, tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, esos soldados eran obviamente de menor rango que el de él, que ya era un centurión. Y fíjate cómo lo explica. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces,
esta persona era una persona completamente preparada, entrenada, y también se ve que era una persona obediente, que sabía hacer lo que tenía que hacer según lo que le habían a él mandado hacer. De aquí nos vamos, por favor, al versículo en ese mismo capítulo. Por favor, acompáñenme a partir del versículo 20 al 25, y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sí, entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja a los muertos que entierran a sus muertos. Entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron, y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que no tan solo Jesús tenía autoridad sobre los hombres, sino que también tenía autoridad sobre la propia naturaleza. La misma naturaleza le obedecía al Señor Jesús. Ahora, vamos a otro punto de apoyo y veamos, por favor, Romanos 9. Y ahí nos vamos a ir viendo también la explicación que en este caso nos da Pablo en referencia a qué es la autoridad. Ok, Romanos 9, 20, por favor. Dice Romanos 9, 20, dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí, si nosotros analizamos perfectamente, nos quiere decir que Dios tiene la plena potestad y la plena autoridad para poder hacer lo que Él quiera. Él tiene dominio bajo todas las cosas. Todo está basado y sustentado por Él. Y además nos enseña una cosa: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres en sí para reprocharle algo a Dios? ¿Quién eres para reprocharle algo al Señor? Tenemos que ir aprendiendo nosotros, siempre tenemos que ir aprendiendo que nosotros no le podemos reprochar nada al Señor, ni preguntarle. Nosotros podíamos incluso, obviamente por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero recordemos nosotros, cuando Job fue obviamente tentado, perdió todas sus cosas, y él nunca reprochó nada. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Dios, Dios le dijo que ¿en dónde estaba Job cuando Dios creó al mundo? ¿A quién consultó Dios para hacer las cosas? Entonces nos damos cuenta aquí que tenemos que nuestra manera de pensar cambiarla a las cosas que Dios ha estado haciendo, las cosas que Dios hace y sustenta en todo su poder. Y le damos gracias porque entonces ahora nosotros vamos a poder entender el por qué la Escritura nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Porque obviamente los gobernantes están regidos bajo el concepto de autoridad que enseña el hombre. ¿Qué fue lo que vimos? Que ejerce poder y control sobre los demás. Pero hay una cuestión que es muy importante. El hombre, siguiendo estas instrucciones, se ha embriagado de poder.
La autoridad la usa para dominar y sujetar al hombre, no tan solo en sus hechos, incluso lo quiere dominar en su manera de pensar y hacer las cosas. Si tú no haces las cosas como yo las hago, no sirven. Tenemos entonces nosotros que ser conscientes, ok, ¿cuál es el concepto de la autoridad? ¿Cómo es que Dios la ha establecido? Y nos podemos dar cuenta que solo Dios tiene la autoridad absoluta, universalmente. No únicamente en la tierra, universalmente Dios tiene la autoridad. Entonces, pongamos esto en nuestra cabeza porque nos va a servir de mucho para poder entender lo que nos va a pedir, ahora sí que un poco más adelante, en lo que estamos viendo, el tema que estamos tratando. El gobierno, se puede decir que universal, está sujeto a Cristo, está sujeto bajo la voluntad de Cristo. Mateo 28, 18, lo podemos analizar, lo podemos ver. Vamos en su Biblia, por favor. Mateo 28, 18. Y dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad dice que está bajo el poder de Jesús? Toda. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, todo lo creado, todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver, está sujeto a la autoridad de Cristo. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto que estamos analizando, de esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Ahora, veamos por favor nuevamente Romanos 13:1, por favor. Romanos 13:1, para poder afirmar lo que estamos analizando. Romanos 13:1 dice así, esto es una ordenanza, ¿sí? No es algo que si queremos hacer, lo podemos hacer, y si no lo queremos hacer, no lo hagamos. No, esto es una ordenanza. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Es decir, Jesús, Dios, ha puesto a hombres en autoridad. Tú, por ejemplo, en tu trabajo tienes un jefe. A lo mejor es muy probable que tú seas el dueño de la empresa y por lo cual muchas personas puedan pensar, bueno, este hombre es su propio jefe, no tiene ninguna autoridad sobre de él. Pero hay una cuestión que es bien importante. Vamos a pensar que esta persona se dedique a producir lo que tú gustes y mandes, a producir publicidad, a producir muebles, enseres domésticos, 1000 cosas se pueden hacer. Pero como les digo, podemos pensar que no está bajo autoridad. Pues sí está bajo autoridad. ¿Y sabes bajo qué autoridad está? De la persona que le manda a hacer precisamente esos artículos que produce, esos pedidos que le hace. Él tiene que sujetarse a costos, a tiempos, ¿verdad? Y también aparte, obviamente tiene un gobierno al cual se tiene que someter, obviamente pagando sus impuestos. Entonces, nos damos cuenta que sí es cierto, podrás tú ser el dueño de alguna empresa, pero de que estás sujeto a alguna autoridad, es obvio que estás sujeto a una autoridad. Y tenemos que irlo aprendiendo. Y como les digo a ustedes, no es en sí si quieres someterte o no quieres someterte a la autoridad. No, aquí lo que nos enseña Pablo, nuevamente leemos el versículo 13, el capítulo 13, versículo 1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, fíjate, no hay autoridad, ninguna autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay,
por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios tiene un programa perfectamente hecho y ha dado las autoridades. Ok, ya vimos prácticamente las autoridades establecidas para el mundo. Ahora, ¿qué pasa en la casa? ¿Hay autoridades establecidas por Dios dentro del hogar? Claro que sí. Y una de ellas precisamente es la autoridad del padre, que es la principal en un hogar. La autoridad del padre. ¿Cuál es la autoridad que sigue? Pues la autoridad de la mamá. También. Ellos se ponen de acuerdo para ejercer la autoridad que va a regir ese hogar. Ahora, hay una cuestión muy importante. Tenemos que darnos cuenta también que hay autoridades que puedes escoger y autoridades que ya son establecidas por Dios mismo. Por ejemplo, en una nación, vamos a pensar en la República Mexicana, nosotros escogemos nuestras autoridades. ¿De qué manera las escogemos? A base de un sufragio, ¿verdad? A base de emitir un voto. Y ese voto va a llevar a una autoridad, a una persona en sí, para regir, para gobernar a una nación. Y esas son el tipo de autoridades que nosotros podemos escoger. Pero ¿qué pasa con el papá? ¿Sí? Esas son autoridades que nosotros no podemos escoger. ¿Por qué? Porque ya son establecidas por Dios para que rijan el hogar. Esa autoridad no la puedes escoger. Tú no puedes escoger a tu papá. Tú no puedes escoger a tu mamá. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser bien conscientes de que existen esos dos tipos de autoridades. La autoridad que puedes escoger bajo un sufragio y la autoridad que no puedes escoger, que son tus padres. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sujetarnos, porque aquí nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que someternos a todas las personas, a las autoridades superiores. Aquí lo dice en el versículo 1. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay ninguna autoridad, ninguna. La que tú me quieras poner, tú me puedes decir, pero ¿por qué Adolfo Hitler? ¿Por qué Stalin? ¿Por qué muchos que hemos visto, según nos narra la historia, que no tenían ninguna manera, ni ningún modo, ni el por qué, ningún motivo de estar como autoridades, porque obviamente eran unos asesinos? ¿No estaban establecidos por Dios? Sí, estaban establecidos por Dios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de sí que no hay ninguna autoridad que no venga de parte de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes y someternos a toda la autoridad puesta por Dios. Vamos, por favor, a Crónicas, ¿sí? Al primer libro de Crónicas, por favor. Vamos a ver en el capítulo 29, Crónicas 29, primer libro de Crónicas 29, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 11 y 12, 29, 11 y 12. Y dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que de Jehová, del Señor, es el poder, la magnificencia y la gloria, la victoria y el honor. Todo eso le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como humano? Nada. Simple y sencillamente el obedecer lo que Dios ha establecido como autoridad. Autoridad que rija mi vida en un hogar,
autoridad que rija mi vida en una nación. Pero yo a lo que tengo que hacer, como vimos que hizo el centurión, reconocer esa autoridad y ¿sabes qué? Obedecer. Obedecer todo lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Ahora, todas las personas que obedecen a las autoridades establecidas por Dios, obviamente que van a recibir el reconocimiento y un premio de parte de Dios. Tú me vas a decir, ¿a poco de veras es cierto? Por favor, busca en tu Biblia Romanos 2 y vamos a leer desde el 4 hasta el 8. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate qué importante. Nosotros a veces pensamos que es lo mismo obedecer o no obedecer. Los jóvenes han adquirido un dicho y una acción. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es con lo que cuando desobedecen al Padre, se van a una fiesta, en lugar de pedir permiso, ya se autocritican ellos mismos y dicen, es mejor pedirle perdón que pedirle permiso. Y pasan sobre la autoridad del Padre. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que dice la Escritura. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guiará al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que todos vamos a tener que entregar cuentas a Dios. Ahora, veamos lo que dice el versículo 6 al 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que, perseverando en el bien hacer. Y dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjate, si tú obedeces las cosas de Dios, ¿qué estás buscando? Buscas gloria, honra y también inmortalidad. ¿Quién te ofrece esto? ¿Quién te ofrece esto? Solamente Dios. Pero el versículo 8 dice así, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, ¿qué? A la injusticia. Fíjate cómo nombra Dios a la rebeldía. Injusticia. Injusticia. Nosotros como creyentes, ya justificados, pensamos también que a veces que podemos hacer lo que querramos, porque al fin y al cabo ya estamos justificados. ¿Cuál es el problema? Ya estando justificados una vez, pues podemos hacer lo que querramos. Pero aquí lo que me enseña la Escritura es que no es cierto, porque estamos obedeciendo no a Dios, sino a la injusticia. Y la injusticia nos lleva a rebeldía, y la rebeldía es un pecado, ¿verdad? Y entonces estamos acumulando pecados, pero un poquito más atrás, ya lo vimos también en el versículo 5, que tenemos que entrar, ¿sí? Y ver la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que tú no te vas a escapar tampoco de entregar cuentas, obviamente que tampoco yo. No voy a escapar de entregar cuentas delante de Dios, ¿sí? Ahora, la autoridad, mis hermanos, dentro del cristianismo es una virtud. Dios ha puesto en cada hombre jefe de familia, y los que no son jefes de familia, que todavía no son casados, pues van para allá.
O sea, esto está reservado para ellos. La autoridad tiene que ser una virtud y debe darse a respetar por el testimonio personal. El testimonio del padre es lo que va a ejercer y el que va a llevar de la mano a los hijos. El testimonio del padre, no tanto lo que regaña, no tanto lo que retrae la correa, es decir, para sujetar a las personas, sino su manera de comportarse es lo que nos va a llevar a respetar a la persona que está ejerciendo autoridad dentro del hogar. Pero volvemos a lo mismo, la autoridad tiene que ser una virtud. ¿Y qué es una virtud? Ser un buen administrador de la autoridad que Dios me ha dado para poder en sí ejercer orden dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Entonces tiene que ir ligado de la mano con el testimonio personal. No por palabrería, ni tampoco por sembrar terror en el hogar. Porque hay muchos hogares cristianos que están sujetos bajo terror del Padre, aún siendo él cristiano. Están sujetos bajo un terror y se someten no por respeto ni por amor, sino por terror a las consecuencias. Entonces, démonos cuenta nosotros de todo esto que estamos viendo y pongámoslo en práctica, porque volvemos a lo mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos lo del centurión? Jesucristo se había ganado el respeto y el reconocimiento de este centurión por lo que hacía, por la manera de enseñar y por los milagros, prodigios y señales que él hacía. Entonces, esto llamaba la atención de la gente. Y la atención de la gente puesta en ti va a hablar, pero por tu testimonio, no tanto por lo que digas. Porque puedes decir muchas cosas, pero normalmente cuando somos de lengua suelta, lo único en sí que hacemos es distorsionar las cosas que Dios tiene establecidas, porque queremos mover los versículos o mover la escritura según a nuestra propia conveniencia. Ahora aquí nosotros tenemos que ver que la autoridad que Dios ejerce sobre el universo, la autoridad que Dios ejerce sobre la humanidad, está basada en el amor. Sí, tenemos que darnos cuenta de eso. Fíjense, está basada en el amor. ¿Hasta dónde llega en sí la autoridad del Padre en su amor? Hasta que envió a su Hijo Jesucristo a perdonarte a ti y a mí y a todo aquel que haya pecado. Y al decir a todo aquel que haya pecado, es a todo el mundo, a todas las generaciones que han pasado, porque la misma Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno. Y aquel que diga que no ha pecado, sí, hace mentiroso a Dios. Fíjate nada más, qué responsabilidad tan grande. Entonces tenemos que tomar todo esto en un concepto completo para que veamos y hagamos caso a las autoridades. Porque ya como lo vimos, toda autoridad está puesta por Dios. No es un accidente, no están ahí porque son bonitos o sean merecedores de algo, sino porque Dios le plació hacerlo así. Vayamos, por favor, para cerrar en esta mañana, para cerrar nuestro tema, vamos a ver, por favor, Mateo 8, a partir del versículo 5, por favor. Nuevamente, vamos ahora sí a ver qué sucedió con este centurión. Fíjense, ya viene la narración completa para que nosotros podamos entender lo que entendía el centurión. ¿Ok? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjate tú nada más, un centurión, jefe de una centena de soldados, entrenado perfectamente, y viene a un hombre en aquel entonces, Jesús, ¿verdad? Viene a rogarle. ¿Por qué? Porque ha visto lo que Jesús hace y la autoridad que él tiene. Él ha podido discernir en su mente y en su corazón la autoridad de Jesús. Ok, y dice así, versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate lo primero que nos muestra aquí el centurión: humildad. Y se humilla delante de Jesús. Humildad. Como nadie. Humildad muestra delante de él. Le dice: Señor, yo reconozco que no soy digno. No soy digno ni siquiera que me visites. ¿Sí? Solo di la palabra. ¿Por qué le dices solo di la palabra? Porque sabe que toda palabra que salga de la boca de Jesucristo va a traer bendición y va a traer alguna consecuencia benéfica, ¿sí?, para la persona que está obedeciendo y creyendo en él. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, tenemos que analizar también cuál era la gente que le seguía. Porque sí es cierto, era mucha gente del pueblo que le seguía, mucha gente, pero también estaban escribas y fariseos. Entonces quiere decir que tenía mucho mejor discernimiento este soldado que aún los maestros de la ley. Fíjese qué importante. Esta persona sabía más de autoridad que aún los maestros de la ley. Ok. Dice en el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice en el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Porque esto es algo muy grave y muy fuerte. Mas los hijos del reino, es decir, Israel, será echada a las tinieblas de afuera. Aplicado al hogar. Vamos a aplicarlo al hogar, a un hijo que desobedece. Si están bien establecidas las reglas dentro del hogar, lo primerito que va a haber es un horario establecido para poder llegar. Y si se ha establecido que sea a las 11 de la noche, es a las 11 de la noche. Si llega a las 11:15, pues ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no entras. Es muy probable que te vayas a subir al carro, hijo, y ahí te duermas, porque aquí hay reglas que se deben de obedecer. Esto es lo que estaba diciendo aquí. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y obvio que todo esto se cumplió. Se cumplió. Y ahora nosotros como gentiles podemos entonces vivir bajo la autoridad establecida por Dios, que es su amor. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, aquí nos damos cuenta que, ¿sabes qué? No hay mejor amor, ni hay mejor autoridad que la que nos está dando aquí el Señor Jesucristo. Y como nos enseña el Señor Jesús, cuando vinieron un par de discípulos al Señor Jesús y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar sentado a la derecha, y el otro: no, pues yo quiero estar sentado a tu izquierda. Y dice: no saben en sí ni lo que están diciendo, no saben en sí ni lo que están pidiendo. ¿Saben por qué? Porque el propósito del hombre es servirse uno al otro. Y lo que menos quiere cuando se trata de autoridad la persona que la ejerce es someterse a otro. Es lo que menos quiere. Entonces tenemos que tomar en consideración cómo se aplica la autoridad en el cristianismo, en una iglesia y en un hogar cristiano. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente aquella persona que tiene esa virtud de ejercer la responsabilidad es basada en el amor. Entonces, pues hermanos, tenemos que obedecer esto, porque ya vimos que puede traer consecuencias y consecuencias muy fuertes.
Y tenemos que estar siempre conscientes de que todo lo que existe, todo, está bajo autoridad. Todo. Y como se los expliqué, podrás ser tú tu jefe en tu trabajo, podrás serlo, pero ¿sabes qué? Tú también estás bajo autoridad. El propio presidente de la República está bajo autoridad. Entonces tenemos que darnos nosotros cuenta de que esa virtud de poder expresar el amor de Dios, solo Dios nos la pudo dar. Entonces, hagámoslo. Sometámonos a las enseñanzas de Cristo para poderlas nosotros manifestar, no tanto con la boca, sino con nuestro propio testimonio. Entonces, pues, gracias en esta mañana y esperemos que esto sea de bendición. Simplemente vamos a darle gracias a Dios y nos despedimos. Pues Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por todo lo bueno que tú haces en medio nuestro, de que nos has protegido, Señor, tanto de la enfermedad que está cundiendo en México y también pues del terremoto que hubo el día de ayer. Tú has protegido a tu pueblo y pues por todo esto, Señor, también que suples todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Te agradecemos por ello y gracias también por nuestras familias, porque podemos tener unas familias que te aman, que te temen y que te obedecen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea, Padre. Amén. Pues gracias.